sábados seguidos con esta metodología así para predicar. Así que bueno, damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque se haya hecho aquí en Las Heras. Así que bueno, vamos a comenzar. Hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo de vivirla. Si alguien se siente identificado con esto, ¿sí? Si a alguien le ha pasado alguna vez tanto esfuerzo por conseguir el pan, por conseguir la provisión, por conseguir aquellas cosas que nosotros queremos, por perseguir un sueño, quizás un sueño que parece que nunca va a llegar, ¿no es cierto? Es como que corremos y eso nunca termina llegando. Está ahí al alcance de la mano y no llega. Es al parecer algo que le sucede a varias personas en algún momento de su vida, ¿sí? O a alguna situación en especial, a una persona así, o se siente eso, ¿no es cierto? Siente un tipo de frustración, por así decirlo. Pero hemos aprendido a través de la palabra de Dios, como por ejemplo, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Acá lo que está diciendo, como dijimos al principio, hay gente que persigue, hay veces que un hombre tiene tanto que luchar, ¿sí?, por la vida que no tiene tiempo de vivirla. Bueno, Pablo decía: yo voy a luchar, pero mi vida es Jesucristo. Amén. Voy a luchar esta vida y la voy a vivir en Cristo. Por más que mi vida completa sea una lucha, esta vida va a ser en Cristo Jesús. Amén. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza consigo. Amén. Si hay algo que nos está causando tristeza, si hay algún sueño que estamos persiguiendo y ese sueño nos está causando tristeza, frustraciones y un montón de cosas, podemos poner a pensarnos si viene de parte de Dios, porque su palabra dice que sus bendiciones no añaden consigo tristeza. Y Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y Él es la vida. Así que si estamos viviendo la vida y esa vida nos está quitando vida, por así decirlo, y no hay en nuestra vida, no hay gozo, no estamos contentos, podemos poner a replantearnos qué es lo que está sucediendo, por qué está ocurriendo. Y usted dirá que tiene que ver esto con liberación, ya lo vamos a ver, ¿sí? Es solamente una introducción. Entonces, si las bendiciones de Dios no añaden consigo tristeza, entonces ¿por qué? ¿Por qué a veces siento frustración? ¿Por qué a veces me siento vacío, siendo que vengo a la iglesia, ¿sí? O que me considero un hijo de Dios, amén? O que intento seguir sus pasos. ¿Por qué yo siento esa frustración? Bueno, hemos aprendido por los muchos cursos que se dan en el ministerio y por las muchas enseñanzas que la frustración llega porque nuestra alma no está cumpliendo su tarea. Cuando nosotros sintamos esa sensación de frustración, esa sensación de vacío dentro nuestro, de preguntarnos: ¿por qué me siento de esta manera? Tenemos que preguntarnos: ¿estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que haga? Amén. Porque quizás estoy persiguiendo un sueño y hasta quizás lo estoy alcanzando y aún así siento esa frustración. ¿Será que nuestra alma nos está golpeando un poquito el pecho? Porque se siente acá la frustración, ¿no? Se siente en el pecho, se siente un pesar, un hueco, no sé qué, diciendo: che, ¿y lo que teníamos que cumplir para cuándo? Amén. Así que es muy importante que podamos, muchas veces, esto es normal para toda la persona, más para aquellos que seguimos a Dios, ¿no es cierto? Muchas veces no le ha pasado en la mañana cuando se levanta y siente ese pesar de decir: ¿qué pasa? Bueno, eso es un aviso que nos está diciendo: che, ¿y mis cosas para cuándo? Amén. Es importante que atendamos a esos avisos y podamos recurrir a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios te libra de esta frustración cuando intentas cumplir la encomienda que Él te dio. ¿Sí? Cuando eres obediente a la voz de Dios, no hay nada que pueda presionarte. No hay nada que pueda contenerte, detenerte. Amén. ¿Sí? Dos ejemplos muy claros. Cuando Pablo y Juan estaban predicando, ¿sí?, a los alrededores en Jerusalén, ¿sí?, los metieron presos por predicar. Los golpearon bien golpeados y luego los sacaron al otro día. ¿Y qué estaban haciendo ellos dos al otro día? Volviendo a predicar su palabra. Porque ni siquiera la prisión, ese estado, ¿sí?, de no estar libre, los pudo detener. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo con la encomienda que Dios les había mandado. Es más, ellos vinieron los que lo habían apresionado y dijeron: ¿qué están haciendo acá? ¿No nos metimos presos ayer por haber estado haciendo esto?
Sí, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la encomienda de Dios para nuestra vida. Es necesario obedecerlo a Él si nosotros queremos esa verdadera libertad. Si queremos esa verdadera libertad en nuestra alma, entonces tenemos que ponernos a hacer las cosas que Dios nos ha encomendado. A Pablo y a Silas le pasó algo parecido, solamente que ellos fueron liberados extraordinariamente. Amén. Vino un ángel, los sacó de la cárcel, los sacó por la puerta, nadie los vio. Amén. ¿Sí? Y es porque ellos tampoco pudieron ser retenidos por una cárcel física y tampoco por una cárcel espiritual. Amén. Porque estaban cumpliendo la comisión que Dios les había dado. Entonces, si vamos a hablar de libertad en esta noche, tenemos que pensar en hacer aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Amén. Como decíamos, cuando eres obediente a la voz de Dios, no hay nada que pueda aprisionarte. ¿Sí? Atravesarás las aflicciones confiando porque andas con el que ha vencido al mundo. Amén. No vas a temer mal alguno, aunque andes en valle de sombra y de muerte, porque Él camina contigo. ¿Sí? Esto es lo importante. Si nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo, o estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo, porque por ahí es difícil hacer lo que Dios te pide, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, si nos estamos poniendo las pilas en hacer eso, seguramente podrás atravesar situaciones que decís, che, pero esto está heavy, esto está bastante oscuro, pero el Señor está contigo, ¿sí? En ningún momento te va a dejar, en ningún momento te va a desamparar, Él está con nosotros hasta el final de nuestros días. Amén. Esa es una plena seguridad de que si Dios está con nosotros, vamos a ser libres. Amén. Acompáñenme al libro de Colosenses, por favor. Capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Colosenses capítulo 1. Si lo tiene me dice amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 9, vamos a empezar a leer el 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Prestemos atención a esto porque es bastante claro en la palabra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo número 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Miren qué importante lo que está hablando. Para hacer un resumen o para tomar palabras importantes o que resaltan en esto, habla de conocimiento de Dios. Amén. Dice que el pueblo de Dios pereció porque no tenía conocimiento. ¿Sí? ¿Qué que el pueblo de Dios haya perecido? El pueblo de Dios pereció, fue dominado, fue sitiado, fueron llevados cautivos. Está hablando que el pueblo de Dios pereció. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día cuando no tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere para con nuestra vida? ¿Amén? ¿Qué pasa con nosotros? Es la pregunta. ¿No será que pereceremos? ¿No será que somos cautivados por los problemas de este plano, de esta vida, así, en conseguir aquellas cosas que quiero tener, que son materiales? Y me pregunto, las espirituales, ¿para cuándo? Sabiendo que esas son las que van a permanecer hasta cuando nos encontremos con nuestro Dios. Está hablando de conocimiento, está hablando de buenas obras, está hablando de caminar en la luz. Cuando una persona camina en la luz, no hay tinieblas, no hay sombra, no hay nada, ¿sí? Está Jesús en ese lugar, hay libertad en ese lugar. Amén. No hay miedo, no hay nada que nos pueda hacer mal. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, haciendo su voluntad. Todas estas palabras son claves, es mucha información que está en estos versículos que acabamos de leer, los cuales
traen libertad para nuestra alma. ¿Sí? Libertad espiritual y libertad para movernos, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por eso, andando en camino iluminado por su gracia y su poder, haciendo lo que es bueno. Amén. En el mundo secular, ¿sí? Una persona que anda en buenos pasos, digamos que no sea cristiano, no sea una persona normal, pero que anda por la calle, sabe que puede andar tranquila siempre y cuando no haga lío, digamos. Siempre y cuando no esté robando, siempre y cuando no esté perjudicando a otra persona, entonces siempre y cuando no mate a alguien, ¿sí? Esa persona está tranquila de que no lo van a llevar preso, ¿o no? ¿Es así? Sí, porque no está irrumpiendo la ley, por así decirlo, no está yendo en contra de la ley de este país, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo, solamente que el nivel de detalle es mucho más fino, ¿sí? Porque encima, aquel que observa, todo lo ve, es nuestro Dios, amén. Pero encima, si vos hablas mal de una persona, ya estás para el juicio. Si hablas mal de alguien, si decís malas palabras o si decís mentiras, ya estás para juicio. Entonces es un poquito más complejo, un poquito más difícil, porque es nuestro Dios el que nos está mirando. Sin embargo, ¿quién cree usted que va a ser el que lo asista cuando usted quiera hacer las cosas bien? Va a ser el Espíritu de Dios, va a ser el mismo que lo va a asistir. Aquel que juzga va a ser también aquel que te ayude a hacer lo que es bueno hacer. Amén. Gloria a Dios. Eso pasa en el plano espiritual, igual que en el físico. En realidad, en el plano físico pasa igual que en el espiritual. Amén. Primero es lo espiritual. Si queremos ser libres, miren, nosotros queremos ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces no queremos dejar círculos viciosos. Y esto no es para jugar a nadie, sino para que cada uno se pregunte a sí mismo. Muchas veces no queremos dejar viejas costumbres, ¿sí? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Y sabemos que no están bien, que no concuerdan con lo que Dios quiere para nosotros, pero es más fuerte que nosotros a veces, ¿sí? Esas costumbres, nuestro pastor lo ha explicado muchas veces, esas lealtades familiares que tenemos con nuestros ancestros, que vienen en nuestro ADN, lo que sea. Pero nosotros estamos en este lugar para producir un cambio. Solamente tenemos que hacer ese esfuerzo. Son costumbres que arrastramos de antaño, ¿amén? Pero hay algo. Dios tiene el poder para romper esas malas costumbres. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Y sabe cuál es uno de los recursos que usa para romperlas? No es nada súper extraordinario, es congregarse. Congregarse es una de las cosas que Dios utiliza para poder romper con las malas costumbres que nosotros traemos, heredados, sí, de años tras años. Amén. Mire, leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 2. Versículo 24. Si lo tiene, me dice amén. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Está hablando acá de que, usted ya lo sabe, a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son redimidos. ¿Sí? Él los clavó en el madero, nosotros somos muertos al pecado y ahora vivimos para Él. Pero dice, vosotros erais como ovejas descarriadas. Ustedes antes hacían lo que querían hacer, andaban perdidos, haciendo cualquier cosa, hablando de todos nosotros, ¿sí? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor es aquel que te va a dirigir. Está hablando de nuestro Señor Jesús en este caso.
Él es nuestro pastor, Él es quien nos va a dirigir, es Él el que nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos salir de esas viejas costumbres y adquirir nuevas costumbres. Y esto se hace, y lo digo no es que yo haya mejorado todo, tengo muchas cosas que mejorar, pero muchas cosas las he mejorado a través de congregarme, ¿sí? Es una herramienta súper práctica y súper eficiente, solamente tenemos que utilizarla. Bueno, ustedes, todos los que están acá, se congregan constantemente. Díganme si no les ha servido eso para cambiar y mejorar su vida. Amén. Sí, congregarse es tan importante. Congregarse, la obediencia, sí, y la mentoría trae liberación. Son recursos prácticos que están al alcance. Muchas veces cuando hablamos de liberación se habla de administración y de un montón de cosas, pero estas son cosas prácticas. Obviamente que Dios está en el asunto, Dios está en el medio de todas estas cosas. Amén. Pero la obediencia, la mentoría trae liberación. Si querés ser libre de cualquier pecado, si queremos ser libres de cualquier pecado, nos tenemos que congregar lo más que podamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos se suelta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Y se suelta. Y esa palabra tiene poder para penetrar en nosotros y producir un cambio real. Amén. Al principio, dígame la verdad, ¿no resulta dolorosa la palabra de Dios cuando te confronta? Es cierto. Pero luego, y ustedes que se congregan mucho, esa palabra no le trae alivio a su alma cuando la confronta. No le trae gozo, no le trae paz, sabiendo que la palabra nos está ayudando a producir un cambio. Amén. Entonces al principio dolor, luego trae gozo para nuestra alma. Amén. Porque es un deleite para nuestra alma escuchar las leyes de nuestro Dios. Amén. Ahora se ha abierto, sí, las consejerías de liberación los días jueves. Ya comenzó la semana pasada y va a ser todos los jueves de 19:30 a 20:30. Va a ser por orden de llegada, como ya se ha explicado muchas veces. Así que cualquiera que sienta opresión, que sienta cualquier asunto que tenga que ver con esto, con liberación, puede ir y va a ser tratado por alguien a través de una consejería. Es sumamente importante lo que se está haciendo. Amén. Pero tiene que haber obediencia también en nosotros, porque si vamos a tomar una consejería tiene que también haber por parte nuestra un cambio, una actitud de saber que, Señor, yo voy a esto y voy a ser obediente, voy a hacer lo que me pidan para yo ser liberado. Sea cualquiera sea el área, ahí están los recursos, ahí están los pastores trabajando con esto, así que es muy importante que tomemos esta herramienta y podamos hacer uso de ella si queremos ser realmente liberados. Amén. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 12. Versículo 11. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad, capítulo 12, versículo número 11, y acabo de leer algo que acabamos de decir, ¿sí? Y que ustedes dijeron que es real, yo lo dije que es real, y está acá en la palabra, dice, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? En palabras más bonitas, pero es lo que acabamos de decir, ¿sí? El versículo número 2 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Es importante en este versículo ver el versículo número 15, donde dice mirad bien. La palabra en griego de mirad bien, o de esa frase, es episkopeo, que significa mirar, ¿sí?, o vigilar desde arriba. Es una observación atenta. Tenemos que estar conscientes, ¿sí? Se nos ha enseñado mucho a estar conscientes de las cosas. Amén. Si uno quiere ser verdaderamente libre de las ataduras y de lo que sea, tiene que estar permanentemente vigilándose, observándose. ¿Esto que estoy haciendo concuerda con Dios? No, no concuerda. Me estoy metiendo solo en un calabozo. ¿Esto que estoy haciendo concuerda con Dios? Sí. Seguramente, pase lo que pase, voy a ser libre y voy a poder actuar con libertad. Porque si concuerda con Él, estoy libre. Si no concuerda con Él, solo me estoy metiendo en la cárcel. Amén. Es una cuestión práctica, ¿sí?, que además de la administración, además de todos los recursos que se están utilizando para que nosotros podamos llegar a la libertad espiritual, emocional y también física, además de todos esos recursos, tiene que haber algo sencillo en nuestra parte, algo práctico que podamos ejecutar. Amén. Y es esto: andar vigilándonos permanentemente, mirando, observándonos atentamente, ¿sí? Este tipo de mirada suele ocurrir cuando las personas tienen verdaderas intenciones de hacer las cosas bien. Amén. Para que una raíz, como la que dice acá, no brote, se tiene que sacar por completo. Esto lo relacionaba, ¿sabe con qué? El otro día estábamos hablando de limpiar el patio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cortamos los árboles? Bueno, vino Ariel, uno de nuestros hermanos que se congrega acá, estuvimos viendo y dice, para que esos árboles no vuelvan a crecer, porque una vez también lo limpiamos y al tiempo ya apareció una selva de nuevo. Hay que arrancarlos de raíz, pero va a ser difícil. En esto es lo mismo. Si nosotros queremos sacar viejas costumbres, hay que verdaderamente sacarlas de raíz, ¿sí? Vuelvo a ser repetitivo, está la herramienta esta que estamos utilizando los días jueves para intentar sacar esas cosas de raíz, pero tiene que haber un esfuerzo de nosotros, porque quizás algunas cosas vayan a doler, pero qué bueno sería poder sacar esas cosas que luego van a crecer si no las sacamos. Amén. Si las estamos talando todo el tiempo vamos a tener que hacer esfuerzo, pero si las sacamos de raíz, vamos a poder ser libres verdaderamente. Amén. Que eso no vuelva a crecer. Para que las raíces crezcan, tiene que estar regada, alimentada. Por ejemplo, si tenemos una raíz de enojo o de odio con alguien, si nosotros no sacamos de raíz eso, lo alimentamos con alguna palabra, con algún pensamiento, con alguna actitud, y eso en cualquier momento crece, florece y se hace inmenso nuevamente. Y estamos atados a esa cosa. Pero nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo, con todo lo que se ha enseñado en este mes y en estas semanas, y todo lo que se va a enseñar, de poder ser libre de todo eso, para poder mejorar, para que esta raíz no nos estorbe para poder servir a Dios con plenitud, para poder sentir gozo al servirlo y no dolor. Amén. Así que es importante que saquemos de raíz todas estas cosas. Amén. Si no, vamos a pasarnos la vida luchando contra las mismas situaciones. Eso es lo que digo: vuelve a crecer, vuelve a florecer, hay que cortarlo. Vuelve a crecer, florecer, cortarlo. Si nosotros no sacamos los árboles de raíz, lo vamos a tener que estar cortando una vez al año, ponele, ¿sí? Lo mismo pasa con aquellas raíces de las cuales no somos libres. Amén. Esta prédica tiene cosas sencillas, cosas que son prácticas. Por ahí nos cuesta llevarlo a la práctica, pero no es tan difícil. Si nos cuesta algo llevarlo a la práctica, están nuestros pastores para guiarnos. Amén. ¿Sí? Así que bueno, yo le invito a que en esta noche se pueda poner de pie para que podamos orar.